Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer y único podcast de agronomía en toda la región sur de Jalisco. Hoy como invitado especial tenemos al ingeniero Carlos Magno y como conductor también tenemos al ingeniero Javier Quintana. Así que vamos a dar inicio con un tema muy interesante que habla sobre los engordadores de fruta, sobre los aminoácidos esenciales que requieren los cultivos para llegar a su máximo rendimiento, así como de las fitohormonas y su función en las plantas. Así que empezando con este podcast, esta entrevista, vamos a preguntarle al ingeniero Carlos Magno sobre su experiencia, ingeniero. ¿En qué universidad estudió? ¿De qué carrera? Y cuéntenos un poquito más así sobre su experiencia en el medio que trabaja. Perfecto. Bueno, primero que nada, antes agradecerle a los dos. La verdad, me siento muy honrado que me hayan tomado, ingeniero, en verdad, en cuenta para poderles compartir. Al final de cuentas, el objetivo que nosotros tenemos al ser promotores de una marca o de unos productos es compartir la experiencia que hemos obtenido a través de los años, compartirlo a través, como ustedes que también están al frente de un rancho, de una agrícola, compartir las experiencias y los éxitos que se llevan en una zona, cómo podemos adaptarlas a esta zona. Entonces, como un preámbulo, yo tengo 16 años que me egresé de la Universidad de Colima, soy originario de aquí también, de Ciudad Guzmán. Por cuestiones de familia, mis papás se mueven a Colima, y ahí hago mi carrera de estudio, de la primaria, secundaria, bachillerato y también facultad. Una vez que egreso de la Universidad de Colima como ingeniero agrónomo, se abre una posibilidad, una ventana de ser representante de ventas del Grupo Intracam, que preside el doctor Adam Camara, ¿okay? De hecho murió hace 2 años. La empresa se llama Intracam. Entonces, así es como inicia mi historial en esta empresa, en la cual yo ahorita en este momento soy el director comercial de la zona occidente y sur. Entonces, eso que nos ha dado la oportunidad, ya tenemos 16 años que egresamos, nos ha dado la oportunidad de recorrer grandes partes del territorio mexicano y fuera del territorio mexicano. Entonces, de verdad es muy gratificante, le repito nuevamente, la oportunidad. Yo ahorita platicaba con el ingeniero Quintana al inicio, que esta es una oportunidad para poder llegar a más lugares, que vean lo que se está haciendo aquí en la zona, que vean ya un referente como Ciudad Guzmán, lo que es la zona del sur de Jalisco, y lo que se está haciendo aquí. Entonces, ese es un poquito de la historia en lo que me representa a mí como ingeniero agrónomo, y es como yo llegué a los campos agrícolas de aquí de Ciudad Guzmán y pude conocer al ingeniero Quintana. Ok, Inge. Pues buenas tardes a todos. Sabemos aquí que ya se presentó el ingeniero Carlos Magno del Grupo Intracam. Nos va a hablar de engordadores y de fitohormonas. Igual, Inge, yo sí te doy las gracias personalmente por haber asistido aquí con nosotros. Como tú lo comentas, esto es para dar a conocer lo que es la región sur de Jalisco. Sabemos que no nomás son aguacates, son berries, fresa, papas, arándano, un sinfín, uvas. Ya por ahí el podcast anterior hicimos una leve introducción, Inge. Y ahorita pues contigo, con la experiencia que tienes, Inge, pues para mí de respeto hacia ti, Inge. Y por aquí vamos a empezar con las preguntas, Inge, si quieres empezar con las preguntas para empezar a desarrollar el tema. Sí, adelante. Sí, claro, la primera pregunta, Inge, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales que van dirigidos a la fructificación de los cultivos? Así como los precursores, los aminoácidos que son precursores de fitohormonas. Sí, mira, aquí sí yo quisiera hacer todavía un paréntesis, porque no nada más es un aminoácido o no nada más es un mineral. Hay que recordar lo que nos dice la literatura. Cuando hablamos de fruto, cuando hablamos de fructificación, normalmente aquí yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando tú te acercas con un productor, con un asesor, normalmente ya te buscan en la etapa final
y te dicen, oye ingeniero, ¿qué vamos a aplicar? Necesito mis frutos llegar a este calibre. Entonces, cuando ya tenemos prácticamente 60 días, que es la etapa más crítica, la etapa final, y te buscan para el tema de los engordadores, en particular a nosotros como Grupo Intracam. Pero aquí sí es muy importante mencionar que la fructificación inicia desde que el botón o la rama que se va a definir hacia brote, ahí es donde inicia nuestro proceso de fructificación. En el cuaje. En el cuaje. Y todavía un poquito más antes del cuaje, Inge, si hacemos memoria, cuando nosotros hacemos una poda o el árbol emite un brote vegetativo, son 6 meses desde brote hasta floración. Pero en ese proceso de 6 meses, 2 meses antes ya se lleva la diferenciación, que es ahí donde se va a dividir, donde se define si va a ser brote vegetativo o brote productivo. Entonces, nosotros, con nuestro programa que hemos manejado, no solamente manejamos, como lo comentas, aminoácidos o minerales, como en este caso boro, zinc, molibdeno, que son los microelementos que van específicamente a fructificación. Nosotros en ese momento, 2 meses antes del botón floral, nosotros ya estamos haciendo lo que le llamamos la madurez o la maduración del brote. Porque en ese momento, en ese punto, viene la fragmentación. Y entre mayor cantidad de fragmentación haya y velocidad, mayor va a ser la velocidad del brote productivo o vegetativo. Entonces, nuestro programa inicia 2 meses antes de la floración. Ese es el éxito de llegar a un buen cuaje o a un buen fruto. Entonces, una vez que ya conocemos eso, o que la misma literatura nos lo está diciendo, nosotros empezamos a hacer aplicaciones 2 meses antes. ¿De qué va de la mano? Principalmente microelementos, principalmente boro, principalmente zinc, que son los microelementos que van más dirigidos hacia la polinización. De ahí, cuando ya viene el brote productivo, que ya tenemos el botón floral, viene una etapa muy, muy importante también para definir la calidad y sobre todo la cantidad de cuaje. Una vez que ya tenemos la diferenciación y definimos que este va a ser un botón productivo, viene una cosa muy interesante, es la división celular. Es ahí donde, bueno, lo sabemos como ingenieros, un gameto masculino fecunda con un gameto femenino y se produce el fruto. Pero en ese proceso también es muy interesante mencionar, es la citosis, la mitosis, lleva un proceso sobre todo de división celular. Es ahí, porque si hay por ahí una investigación que me tocó leer en una investigación científica, por ahí un investigador, cortaron un fruto de aguacate, un fruto de manzana, un fruto de varias especies, y se fueron a medir el número de células y se fueron a medir también el tamaño de las células. ¿Y qué arrojó este estudio? Que un tamaño chico, un fruto pequeño y un tamaño grande, veían el tamaño de las células y era el mismo tamaño de un fruto pequeño comparado con un fruto grande. El número. En el tamaño de la célula. Entonces, conclusión, el tamaño de la célula no te va a dar el tamaño del fruto, sino que te lo da el número de células que hayas obtenido en la división celular. Por eso es muy importante esas 3 fases, desde la diferenciación, la división y después viene la elongación. Esas son las 3 etapas muy críticas para poder llegar a hablar de un tamaño de fruto. Ok, Inge. ¿Otra pregunta, Inge? ¿Tienes por ahí? ¿O una duda? Vaya, está muy interesante eso. Pues sí, es muy cierto que muchas personas ya cuando está la fruta verde ya es cuando quieren aventar los fitohormonales, los aminoácidos que van pues para el engorde, cuando pues sí, tiene razón, eso debería de iniciar desde la diferenciación, ya tener como un manejo ahí puntual de bioestimulación.
Y prosiguiendo con este tema tan interesante, referente a las fitohormonas, ¿en qué momento entonces debe aplicar cada una? Ya ve que tenemos que las auxinas, las giberelinas, las citoquininas, el etileno, el ácido abscísico, pues son varios en sí, pero cada uno tiene su punto, ¿verdad? A lo que va dirigido. Aquí, en cuestión de los cultivos, ¿en qué nos ayuda cada uno de ellos? Sí, miren, ingenieros, ya con ese antecedente que les mencioné y saber en qué momento cada uno aplicar, cuando hablamos, por ejemplo, de división, donde se lleva el número de células, la multiplicación, 2 a 4, 4 a 8, 16, ahí es muy importante el tema de las citoquininas. De hecho, de ahí viene la citosis, de ahí viene el nombre de la citoquina. La división. De la división. Y en ese también juega un rol muy importante el calcio. El calcio, ahorita hay demasiada investigación desarrollada sobre el tema del calcio, porque antes nomás o se creía o teníamos el entendido que iba para pared celular. Y hablábamos, y sí, muy cierto, el calcio lo que nos da es la turgencia y la calidad post cosecha. Pero ahorita, recientemente, muchas investigaciones también dan que el calcio influye mucho en división celular. El calcio tiene, y sí, porque cada célula que se divide también tiene una pared celular. Y esa multiplicación se lleva también con calcio. Y no nada más, y también tiene una función muy importante, que también es un elicitor, es un mensajero dentro de la célula para cuestiones de estrés, que ahorita tanto hemos batallado en el campo agrícola por cuestiones de estrés. Okay. Entonces, en ese lapso, de la división, es muy importante mencionarlo, ingeniera, en ese lapso de división celular, el inicio de amarre, son alrededor de unas 8 o 10 semanas en el proceso que se lleva. Todavía los frutos que están por amarrar o que están amarrados transpiran. Y si acordamos, el calcio es un mineral pasivo, se asimila, se mueve dentro por transpiración. Oye, tengo una pregunta antes de que te vayas más adelante. De los frutos que ves aquí en la zona, ¿se comportan igual? Un ejemplo, hablas de 40 días de que la pared celular del aguacate absorbe los nutrientes. Igual se presentan en cultivos, se puede decir, perennes de un año, o hablas en hortalizas, o puede ser diferente. Mira, son los mismos procesos, son los mismos procesos en todos los cultivos. Lo que sí cambia es sobre todo las cantidades que necesitan para que se produzca ese estímulo, porque sabemos igual en las berries, sabemos que igual en las hortalizas, en los limones que tenemos aquí en la zona, llevan los mismos procesos. Se necesitan las mismas hormonas, los mismos nutrimentos para llevar a esa expresión genética del cultivo. Entonces aquí lo interesante es saber cuándo. Yo siempre, el tema más fino de la persona que está al frente de un rancho o de una decisión es el momento, cuando tomamos la decisión de actuar. Así es. Porque una vez que se lleva ya pasa ese lapso, después de amarre, de 8 o 10 semanas, si ya no tenemos ese aporte, por ejemplo, hablamos del calcio, ya no después, porque viene la maduración, en el caso del aguacate, viene la maduración de las ceras. Sí. Entonces ese fruto baja mucho su transpiración. Se ve muy clara la curva de las 8 o 10 semanas. El calcio que le podamos meter es metérselo en las etapas tempranas para pared celular, porque ya después baja su asimilación. Sí sigue absorbiendo vía foliar más adelante, pero baja mucho. Cuando ya viene en picada el calcio, por automático empieza a hacer su función el potasio, para llenar potasio y calcio y magnesio, perdón. Ok, Inge. Oye, Inge, a lo que te comentaba la Inge Mayra, un ejemplo, gibberelinas, ¿para qué lo utilizas? ¿O cómo funciona? Y ahí viene la otra etapa muy importante.
que viene la elongación celular. Es exactamente ahí donde interactúan las gibelerinas, porque ya una vez que se llevó la diferenciación y la división, ahora viene lo interesante, es ganar el volumen y sobre todo la expansión. Y ahí juega un rol muy importante las gibelerinas y también el potasio en esos momentos. Y lógicamente el agua, porque estamos hablando de los 60 días casi los últimos, que es prácticamente agua lo que ocupa el fruto para lograr un excelente tamaño. Ok, Inge, una vez que subiste ya a la huerta, me comentabas de diferentes tipos de gibelerinas, que unas eran más agresivas que otras, Inge. Igual si nos puedes explicar un poco de las gibelerinas que hay, y ahorita pasamos con las otras, ¿cómo así? Sí, mira, ahí de hecho en la literatura te mencionan demasiado tipo de gibelerinas, pero ahí nosotros manejamos las más bioactivas para elongación celular, la GA3, GA4-7, que son las más bioactivas en ese proceso de elongar la célula. Y sobre todo, si yo sé, Inge, porque hemos caminado mucho en campo también en varias zonas agrícolas, y existe y tenemos el temor de las gibelerinas. ¿Por qué? Porque sabemos que también, y sobre todo aquí en la zona, por la alta cantidad de nitrógeno que tenemos, de repente se nos viene muy agresivo o podemos mandar un estímulo equivocado que nos pueda provocar un brote y se nos baja mucho el tema de la calidad del fruto. Entonces aquí el secreto o el know-how de los productos es que también viene un regulador dentro del mismo producto para que no se te dispare el tema del brote y solo se vaya a elongar, sino tamaño de célula, alargar. Y eso se traduce en un tamaño de alto calibre. Ok, Inge. ¿Una duda, Inge? ¿Una pregunta? No, todo bien hasta ahorita con las gibelerinas. Ok, Inge. Es muy interesante. Entonces, las gibelerinas, elongación, citoquininas, división celular. Así es. Y sabemos que las auxinas van para el suelo, Inge, ¿o qué efecto te hacen arriba? Si nos puedes explicar un poquito más adentro de lo que son las auxinas. Fíjate, también muy importante mencionar, para división también tiene influencia las auxinas. Entonces, de hecho, en el hueso o lo que es el embrión de la fruta es donde se lleva una gran cantidad de multiplicación de células y también de hormonas, porque al final de cuentas todas las hormonas, aquí hay una cosa muy importante que mencionar, y tal vez se me estaba pasando, y eso lo leí en un libro. Todas las plantas tienen la capacidad de producir sus propias hormonas, sus inhibidores, pero te lo dice ahí muy claro, bajo condiciones ideales del cultivo. Y siendo honestos, ahorita con estos cambios climáticos, con estos abruptos que tenemos de repente, hay veces que en un día tenemos hasta todas las estaciones del año. Así es. Amanecemos una temperatura baja, a mediodía tenemos 35 o de repente a media tarde se nos viene un aguacero y un tormentón. Entonces, por eso, aportando un poquito más a tu pregunta, ingeniera, ¿por qué la importancia de utilizar las hormonas? Si sabemos de antemano que ya las plantas las tienen. Aquí el tema es ser eficientes. Cuando hablas de ser eficientes en los tiempos metabólicos. ¿Qué es un tiempo metabólico? Es la acción de cuando un aminoácido, o algún mineral, o algún compuesto entra a la planta y lleva a su punto de función. Ese tiempo, y todos los cultivos ya lo tienen. Un frutal son de 7 a 8 días. Tenemos las hortalizas, que es demasiado agresivo su tiempo metabólico. Hay productos que ya lo estás aplicando y en 24 o 48 horas ya tienes el efecto. Entonces, una vez que ya identificamos el cultivo, es acciones a tomar. Entonces, un tema de las auxinas, sí es cierto, de repente lo utilizamos mucho los agrónomos para sobre todo el promotor de raíz, pero también tiene más funciones. Es elongación de tallo, te da mucho, sobre todo vigor. Nosotros lo vimos en pruebas en caña. Las auxinas tienen un
un desempeño importantísimo. Las gibelerinas engañan para brotación, porque sabemos que una de las funciones más importantes que utilizamos, las gibelerinas, precisamente es para despertar, despertar brotes, despertar semillas, que usamos bastante al inicio. Entonces, una función de las auxinas también viene para amarre, para cuaje, pero aquí las dosis, ¿no? Exactamente, la ecualización, lo ecuánime que sea un producto agrícola, porque sabemos que ahorita, lo platicábamos al inicio, cuando nos conocimos tú y yo, oye, es que hay un desfile de marcas, hay un desfile de oportunidades, y está bien, todo el mundo tenemos derecho y todos tenemos la oportunidad que Dios nos dio, pero también yo creo que personas como ustedes o el que está al frente, pues el que tiene que dar esos resultados. Así es, sí. Así Entonces, es. por eso se buscan buenas herramientas y la herramienta más eficaz. Y de ahí que yo ahorita, ese tema lo vamos a tocar al último, cuando acaben las preguntas, pero quiero que nos expliques el desarrollo que hiciste en el plan, Inge, a los cuántos días fue y cómo funcionó nomás para que el público vea de cómo trabajan tus productos, más o menos cómo es que los formulas, porque pues tú sabes, Inge, ya no vas a decir todo el secreto, pero, o sea, irnos adentrando y ahorita vamos a platicar con eso, igual si quieres, no sé si tengas otra pregunta. Sí, Inge. claro. Ahorita mencionó un tema pues muy interesante que es sobre el cambio climático que estamos viviendo, que tenemos pues plantas que se estresan ante estas condiciones y por ende bajan mucho su rendimiento productivo. ¿Cómo podemos proteger a los cultivos ante el estrés causado por los factores abióticos? Aquí viene una cosa muy interesante. Como siempre, yo creo que el tema de ser agrícola, de ser agricultor, estamos expuestos todos los días a un sinfín de adversidades. Desde ya sean plagas, temperaturas, a veces enfermedades y a veces ya cuando tienes el fruto, la comercialización. Entonces, pero bueno, dentro de lo que nos corresponde a nosotros abordar es qué acciones tomar. Y una acción de esa fue precisamente la que nos llevó con el Inge Quintana. El año pasado tuvimos un acercamiento con él y si hacemos memoria, veníamos ya sufriendo los estragos de la escasez del agua, del estrés en abril más o menos. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo ahorita traigo problemas, estoy buscando los calibres, y sabíamos, y no era un tema particular del ingeniero, sino era un tema muy local y yo creo que global, si hacemos memoria. Entonces, nosotros tenemos por ahí una patente de este engordador que utilizamos, que es a base, sobre todo viene una interacción hormonal, pero también viene mineral. Pero no nada más nos quedamos con esos dos precursores, hormonal y mineral, sino también con vitaminas y activadores metabólicos. La palabra activadores cada vez se oye más frecuente. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás no existía esa palabra, un activador metabólico. Ajá. Entonces ya ahorita ya es muy común y ya todos los productos, gran parte de los productos agrícolas lo tienen. Con ese paréntesis nos acercamos con el Inge Quintana porque traía un tema que ya se acercaba a su corte y veíamos mucha disparidad. Lo que se iba a primera, lo que se iba a extras, contra lo que andaba en terceras, de penas. Y dice, ¿sabes qué, Inge? Quiero engordar. Perdón. Quiero engordar. Y nosotros ya traíamos este producto que desarrollamos para el mercado de limones en Apaxingán. ¿Y qué es lo que buscábamos? Sobre todo una homogeneidad en los calibres. Así es, Inge. Y hicimos una aplicación, si no mal recuerdo, Inge, fueron 16 días, recuerdo, antes de la cosecha, porque íbamos a más. Yo recuerdo, le dije, mira, Inge, pero íbamos al mes. Le dije, ¿sabes qué, Inge? Este producto yo lo he medido y nos ha dado 21 días. Igual, suficiente. Pero conocemos cómo es el ingeniero Quintana, de aventado, de aventurado. Y también yo creo que lo traían en jaque los cortadores, los patrones. Y dice, señor, se tiene que cortar el rancho.
nos hablan un día antes, 15 días, Inge, mañana cortamos. Nosotros seleccionamos unos frutos y llegamos ese día del corte. Así es. 16 días. Hasta yo como formulador de los productos o gente que los vende, que los asesora, pues también me sorprendí, me llevé una sorpresa del producto porque no habíamos visto, al menos en aguacate, no habíamos visto en tan poco tiempo esa Fíjate. Sí, ¿y cómo fueron las diferencias en cuanto a peso, calidad? Fíjate, Inge, es cierto lo que comenta el Inge Carlos. Llegamos allá a la puerta que se llama El Plan, y la verdad, de lo que era de la mitad hacia abajo, estaba muy estresado. Para arriba estaba un poquito más o menos, pero las frutas estaban homogéneas, Inge. Sí. Hicimos la aplicación y es correcto, a los 16, 17 días más o menos, cortamos, Inge, y la fruta se puso homogénea, Inge María. O sea, todo más o menos un calibre, y hasta los cortadores dijeron, ¿sabes qué? Aplícale a todo, dicen. No, es que esto tiene que tener un programa. Sí. No, de hecho los cortadores, porque ellos ganan en base a rejas, ganan en base a avance, y había un corte, si no mal recuerdo, como de 120, 130, entonces lo que no daba lo iban dejando en el árbol. Entonces por eso dice, ¿sabes qué, Inge? Oye, ¿qué aplicaron? Porque realmente aplicamos como 2 turbinas. Dice, ¿qué aplicamos de aquí para acá? Que la gente está avanzando. Ajá. No deja frutas en el árbol. Así Entonces, es. de hecho, hasta grabamos un video en ese momento. Y lo que pudimos observar, que aún en condiciones de adversidad, de estrés hídrico, pues logramos a lo mejor una homogeneidad de calibre, y sobre todo muy buena la ventana, porque fue en abril, mayo donde tenemos buenos precios aquí en la zona. Entonces la verdad que fue una buena decisión, un momento oportuno aplicar, y al grado de que pues ya somos una opción, no solamente para el Inge, ya somos una opción para aquí, para la zona, con respecto a ese tipo de soluciones. Así es, Inge, el resultado se vio en las cajas simplemente, o sea, no lo hicimos tanto de pesar, pero ellos midieron la circunferencia y el diámetro, no sé qué estaban midiendo, ¿sabes? Sí. Pero nosotros y los cortadores y todos a simple vista, o sea, vimos que el producto muy violento, en 15 días no te lo hace ni 1 kilo de potasio, pero muy efectivo. Esta vez, como ya le habíamos calado el año anterior, yo le dije al patrón, ¿sabe qué? Vamos a meter este producto, porque metimos allá, nomás para homogeneizar los calibres, lo apliqué global en todas las vueltas, y la verdad, me dio muy buen resultado. ¿Cómo se llama el producto? Se llama Multichoc Fruit Max, okay. O Multichoc Micro Max. El de la floración es otro, ¿ah? Sí, el de la floración es otro. El tema del engorde, y por eso yo les hacía ese paréntesis al iniciar, ingeniero. Cuando hablamos de tamaños, cuando hablamos de calibres, nosotros no nos vamos ya a la etapa final. Nosotros hacemos un programa desde inicio, desde diferenciación, y es un programa que se repite. Una vez que cosechas, vuelves a iniciar, sí, porque todo se va a reserva. Acuérdense que para evitar el tema de la alternancia, al final de cuentas, ¿qué es? Es un desgaste del árbol. Pero ahorita, afortunadamente, con manejos, con aminoácidos, con nutrientes oportunos, hemos minimizado ese impacto que nos genera. No, pues está muy interesante, Inge. Y bueno, otra pregunta que viene referente a los cultivos frutales. ¿Cuál considera usted que es el que requiere mayor demanda tanto de nutrientes como de un manejo excepcional de bioestimulación para tener su máximo potencial? Híjole, buena pregunta. La verdad, todos los cultivos tienen su complejidad, y no hay cultivo para mí que sea fácil. Sabemos que aquí en la zona, o por ser mexicano, siempre decimos el maíz. Pero híjole, tú ahorita te acercas a las zonas del